Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el de hoy vamos a hacer algo un poco diferente como para dar tiempo suficiente a lo que habíamos visto en el último info del canal, que era, bueno, solicitar materiales para todos los videos que íbamos a ver sobre mail, ¿sí? Pero bueno, para no adelantarnos y justo como ya estaba preparando los materiales y me di cuenta de que para no repetir exactamente el código en algunos casos, iba a modificar la estructura de cómo hacía las cosas. Por ejemplo, estaba pensando es que en vez de mandar por parámetros, marcar cuáles son las mejores diferencias para cuándo va por parámetro, cuándo es una variable y cuándo es una propiedad. Pero para eso hay que entender ciertas cositas, como por ejemplo qué es una variable, qué es una propiedad, ¿sí? Y el alcance, bueno, generalmente es lo que siempre hablamos cuando es de alcance público-privado, pero también lo vamos a explicar por si no se entiende muy bien. Primero principal, ¿qué es una variable? Y vamos a hacer este video muy caserón, es decir, explicado muy con ejemplos que no tengo nada preparado, a ver cómo sale. ¿Qué es una variable y qué es una propiedad? Empezando por variables, en casi todos los videos utilizamos variables. ¿Por qué? Porque son elementos necesarios de la programación para que uno almacene temporalmente una información para luego reutilizarla, ya sea reportar esa información, ya sea modificar esa información, ¿sí? O simplemente guardarla en la memoria. Piénsenlo de esta manera. Ustedes cuando hacen una cuenta matemática, obviamente no hacen la cuenta de estos 5 números a la vez. No miran fijamente los 5 números y dicen 14. No. La lógica, y aunque no lo querramos admitir, es que no podemos sumar más de a 2 números. Es decir, que primero tenemos que resolver estos dos números, luego el resultado de esto, que es 3, sumarlo con este, que me va a dar 6, este más este me va a dar 10, 10 y el 4 y el 10 me da 14. Pero lamentablemente no podemos resolverlo más de a 2 números, pero amén de eso, necesitamos conservar en nuestra memoria estos resultados parciales. Eso es la mejor explicación que yo te puedo dar a vos sobre el uso de trabajar con variables. Estamos reservando esos pequeños fragmentos de información que después se descartan o no, pero que los necesitamos sí o sí. A ver, si bien matemáticamente hablando nosotros podríamos haber hecho algo así como, sí, en paréntesis, bueno, 1 más 2, el resultado de esto más 3, el resultado de eso y así, esa pre-separación de paréntesis lo podría hacer la computadora en una única vez y no cargarlo en una variable. Sí, es verdad, pero en muchas ocasiones hacer algo como esto se nos complicaría la existencia más de lo necesario. Por eso el uso de variables. A ver, no vamos a hablar hoy de qué tipo de variables, ¿sí? Si una para texto, si una para números, si una para fecha. Estamos hablando del uso general. Y para estas cosas para las cuales se utiliza una variable. Ahora, ¿qué es una propiedad? Ajá, bueno, propiedad es un concepto un poquitín diferente. Yo voy a tratar de explicarlo de la misma manera que me lo explicaron a mí. Obviamente ustedes verán que yo no soy profesor, no me baso en libros. O sea, no traigo un libro y digo, bueno, como dice el manual. O sea, es como a mí me resulta más fácil explicarlo. Y bueno, quizás no sea la mejor manera de explicarlo, pero bueno, a mí me resultó. Piensen que una propiedad para un elemento, imaginémonos, por decir algo, un auto. Un auto es un elemento en su conjunto, pero está lleno de subpartes. Por ejemplo, tiene puertas. Todos los autos tienen puertas, es verdad, pero no todos tienen la misma cantidad de puertas. El auto tiene color, el auto tiene ruedas, ¿sí? El auto tiene sillas. Ahora, el color, la cantidad de ruedas, la cantidad de sillas, el tamaño, la altura, el ancho, sí, bueno, estamos hablando todo de tamaño. Todos son
propiedades del auto. Y, por ejemplo, en el caso puntual de la puerta, como dijimos, todos los autos tienen puertas, obviamente, pero ¿cuántas puertas va a tener este auto? Este auto va a tener solo 2 puertas. Entonces, a nivel de propiedades, se modifica para una misma estructura, para un mismo elemento que lo llamamos auto, le modificamos las propiedades y pasa a ser de un auto de 2 puertas a otro más sedán de estilo 4 puertas o los familiares de 5 puertas, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy explicándolo de esta manera? Para entender un poco las diferencias de lo que es el uso de una variable y de lo que es el uso de una propiedad. Uno, cuando crea un módulo, ¿sí? Generalmente estamos creando el auto. ¿Se entiende? El módulo sería el auto. Entonces, cuando nosotros hablamos de auto, estamos diciéndole que el mismo tiene la propiedad puerta, que es de estilo byte, para indicarle cuántas puertas tiene el auto. Entonces, si yo desde otro lugar, bueno, esto me quedó de otro sub, cualquier cosa, si yo accedo a auto, punto, no me dejó acceder a nada. Eso es por el alcance y bueno, quizás debería haberle dado un orden diferente a esto. Puerta, ¿sí? Y entonces nosotros estaríamos indicándole al sistema que el módulo o el objeto en su conjunto auto va a tener 2 puertas, ¿sí? Entonces, a fines prácticos, ¿para qué me sirve puerta? Y veamos. Epa. Si yo cargo en la memoria de la computadora una variable de estilo puerta 2, también de byte, y le asigno que esta puerta 2 es de 4, veamos qué sucede. Vamos a separar msgbox puerta 1, para decirlo así, y msgbox puerta 2. ¿Qué va a hacer el msgbox? Me va a cargar en una ventana del sistema con la información de estas dos variables, porque en sí son variables las dos. Entonces, auto, punto, y el procedimiento. Al ejecutar el procedimiento, nosotros previamente le cargamos que la propiedad era 2, pero luego, a ver, porque puse cualquier cosa y no puse el option explicit. Por eso es necesario el option explicit, para saber que estoy cargando los mismos nombres. Bueno, esto es la propiedad y esta es la variable, ¿sí? A fines prácticos funciona para lo mismo. De hecho, si ustedes los ven, las dos son del mismo estilo. Pero el hecho es que las variables generalmente deberían ser utilizadas a nivel de procedimientos y funciones, y las propiedades para informarle a un objeto que está compuesto por 2 puertas. Es decir, esto debería estar literalmente relacionado con esto. ¿Y qué quiero decir con eso también? Quiero decir que las variables deberían tener un alcance solamente del módulo, y las propiedades sí podrían llegar a tener un alcance público, o también podría ser del mismo módulo. Pero la idea sería de que para almacenar desde afuera deberíamos utilizarlo con métodos de propiedades, y para almacenar información dentro de procedimientos y funciones con variables, ¿sí? Más que nada, a ver, ¿vamos a tener un problema con la macro? No, absolutamente no. Pero más que nada es para empezar a trabajar un poco mejor nuestras macros. ¿La va a ser más efectiva la macro? No, tampoco, ¿sí? Pero la diferencia está en que yo cargo toda la información por afuera, ¿sí? Cargo cuántas puertas va a tener, qué color es la puerta, cuántas ruedas va a tener, todo lo demás, y
luego ejecuto el procedimiento, ¿sí? Con la información ya precargada de afuera. ¿Podríamos, por ejemplo, utilizar parámetros acá? Sí, por supuesto. Vamos a hacer una puerta 3. Puerta 3 también de tipo byte. Y vamos... Esperen que vamos a ponerlo de esta manera. Entonces estamos cargando tres tipos de variables de diferentes maneras, pero que van a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora si yo quiero ejecutar esto, me va a tirar error. ¿Por qué? Porque me solicita a partir de ahora que nosotros le pasemos el parámetro. El parámetro vamos a decirle que este es de 5 puertas, ¿sí? Entonces, al ejecutarlo, cargamos la propiedad con el valor 2, ¿sí? Desde afuera siempre no, desde afuera cargamos internamente la variable con puerta igual a 4 y cargamos por parámetro, ¿sí? Cuando quisimos ejecutar el procedimiento, cargamos por parámetro que la puerta es igual a 5. Bueno, entonces, más o menos para abrir nuestro conocimiento, tenemos tres elementos que prácticamente hacen lo mismo, pero que tienen estructura diferente, ¿sí? Se trabaja de diferente manera. Ahora, para dar ciertos ejemplos, yo tengo mi auto y lo quiero andar a 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Yo tengo que hacer un procedimiento que haga funcionar el auto a 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer conociendo el uso de las variables y el pasaje de información? Bueno, antes de eso, antes de hacer ese ejemplo, obviamente no lo vamos a programar, ¿no? O sea, estamos haciendo un ejemplo muy tonto. Antes de eso, tenemos que también aclarar, que lo hemos aclarado antes, perdón, el uso de dos elementos, dos métodos que tienen la programación. Uno es el procedimiento y el otro es la función. El procedimiento es cuando yo quiero que algo haga algo. suena, suena redundante, pero quiero que mi macro haga algo y nada más, y ahí termine. Y el otro es que me devuelva un resultado, ¿sí? Puede hacer algo también, es opcional, la verdad, pero sí o sí me tiene que devolver información. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos funciones. Una función, por ejemplo, es la que me devuelve la fecha del sistema. ¿Sí? Definitivamente buscará en Windows qué fecha es la de este momento y me la trae, me la devuelve por función. ¿Sí? Hay funciones ya preestablecidas. Por ejemplo, la función date me devuelve la fecha del sistema. No tenemos que crear nosotros una función. Entonces, el ejemplo que propongo ahora es crear algo, es decir, crear un método que me ande el auto a 80 kilómetros por hora. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un procedimiento o una función? Un procedimiento, ¿sí? Porque quiero que el auto ande, no que me diga, bueno, están dando 80, están dando 80. No, no, quiero que ande, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que crear un procedimiento, obviamente el sub es el procedimiento, anda auto, cualquier cosa puse, auto. Pero la clave está acá. Nosotros tenemos que informarle al sistema eh, a qué velocidad límite quiere que llegue. Ahora, como esa velocidad límite va a trabajar exclusivamente con este procedimiento, la verdad es que crear una propiedad de este procedimiento no es algo que habitualmente se haga. Podríamos crear una variable interna, pero ¿quién me la carga? Porque yo necesito que esa información sea dinámica, hoy sea 80, mañana sea 90. O sea que la variable también se quedaría corta. Tendríamos que darle la vuelta para que de alguna manera me la informen. Así que lo mejor es que ya sea cedida al momento de llamar el procedimiento. Por eso son los parámetros. Entonces nosotros pondríamos acá un límite. Supongamos 80 sería byte. Perdón, as byte. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer nada más es un message box, obviamente, no íbamos a hacer demasiado. El auto. Nosotros acá en Argentina decimos anda, pero no sé si en todos lados. Bueno, anda a
límite, no, kilómetros sobre hora. Entonces, cuando yo ejecute esto, yo no lo puedo ejecutar directamente este procedimiento haciéndole clic a play o apretando el F5, porque ya de entrada me está pidiendo, me solicita el valor del parámetro. Entonces, este tiene que ser ejecutado por otro medio. Entonces, ¿quién me ejecutará esto? Que eso es otro concepto. ¿Lo va a ejecutar el módulo auto o se puede ejecutar desde afuera? Bueno, a ver, no estoy limitando el concepto. Véanlo ustedes según sus necesidades. Si se necesita que alguien de afuera ejecute el procedimiento que haga funcionar el auto, tiene que analizar entonces el asunto del alcance. Ahora, si yo quiero que este procedimiento solo sea ejecutado dentro del módulo, debería limitar el alcance. ¿A qué me refiero con esto? Si yo cargo un botón, insertar, botón, ¿dónde lo pongo? Acá. Al cargar el botón me está tirando la información de qué métodos, acuérdense que al llamar métodos estamos hablando de procedimientos y funciones, qué método está disponible o tiene el alcance suficiente para ser ejecutado. Obviamente no vemos el que hace andar el auto porque requiere parámetro y un botón no manda información por parámetro. Pero nosotros podríamos crear, por ejemplo, en la hoja 1, inclusive acá, vamos a comentar esto, y diríamos que anda auto. Es decir, que está disponible para que sea ejecutado desde una hoja o desde otro módulo, ¿sí? Y nosotros acá le diríamos que ande a 80 km por hora. Al ejecutarlo, limit, había puesto, aunque quería haber puesto límite, Entonces me dice que el auto anda a 80 km por hora. Esto no es una función, ¿sí? Simplemente es para decirle que acá adentro se está haciendo algo, ¿ok? Aparte un Box no es una función porque no lo está cargando en ningún lugar. Yo no puedo obtener el resultado del Box, ¿ok? O sea, solamente es un mensajito. Ahora, si yo no quiero que se ejecute desde otro módulo que no sea auto, debería limitar el alcance. ¿Sí? Estamos como entremezclando los tres temas que estamos queriendo ver hoy. Entonces, como alcance tenemos el público y el privado. En C Sharp hay otros más, pero la verdad que no sé si en Visual Basic for Application hay otros más. Tampoco me puse a buscar, les soy sincero. Pero bueno, si no dice nada antes del sub o del function, si no dice nada, por defecto es público. ¿Ok? Entonces, si lo quieren público, lo dejan así sin nada, o le ponen public y ya es de alcance público, o si solo quiere que sea ejecutado por dentro del procedimiento auto, private. Entonces vemos de vuelta acá que ya anda auto no está. Y ahí estamos tratando de entender qué es lo que nos referimos con el alcance, ¿sí? Estamos siendo ejecutados, o sea, podríamos solamente ser ejecutados dentro de este módulo, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Imagínense que yo estoy andando con mi auto, ¿sí? Hay un procedimiento que anda. ¿El auto anda para siempre? Y no, como mínimo tiene que tener nafta suficiente para que ande. Entonces necesitaría algo que me indique que está andando mientras haya nafta, ¿sí? Mientras o lo que sea, pero o hasta que haya nafta, ¿sí? Porque también hay un bucle, pero no me refiero a bucles ahora, pero para que más o menos se entienda. Mientras haya nafta tiene que andar. Pero nosotros tenemos que sí decirle al usuario qué cantidad de nafta hay para que de repente no sea cosa que el auto se frenó y recién ahí nos diga el cartel, te quedaste sin nafta. No, tendremos que indicarle. Para que hacer que el sistema nos indique a nosotros si hay nafta, bueno, definitivamente utilizaríamos una función. Entonces, vamos a poner function. Después vemos el alcance. Pero bueno, function
nafta. ¿Necesitamos recibir por parámetro algo? Mm, Eso, bueno, depende siempre de nuestras necesidades. Nosotros tendríamos que tener un indicador o sea, un indicador de nafta para ir sabiéndolo, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a recibirlo. Esto lo debería calcular solo. Pero sí me va a devolver el valor de nafta que tiene. As byte. Estamos todos con byte hoy, parece. Entonces, ¿qué propiedad tiene el auto que están dando ahora? El combustible, ¿sí? El tanque. Entonces, combustible de tipo byte. Epa. ¿Ok? Entonces, combustible es la cantidad de nafta que yo tengo ahora. Y eso es lo que va a devolver nafta. Pero ya lo vamos a ver. Vamos a devolver combustible. MSG Box. No, combustible. Cantidad de nafta. ¿Sí? Quizás resulte un poco tedioso este video, pero más que nada es para que se aprendan un poquito de todas las cositas, no solo lo divertido de programación. Porque bueno, de hecho el programar correctamente después te va a facilitar a vos cuando tengas que hacer algún cambio, que eso es lo más tedioso. Entonces, la nafta me va a devolver la cantidad de combustible. ¿Qué pasa? Yo nunca le dije qué cantidad de combustible tenía el auto. Entonces, supongamos que vamos un paso antes. Vamos a una estación de servicio y llenamos el tanque. Entonces, auto.combustible es igual a 10. Supongamos que 10 sea el máximo. Bueno, ahora quiero andar con mi auto. Pero también quiero que me vaya por cada kilómetro que yo haga, que me vaya diciendo qué cantidad de nafta voy teniendo. Entonces, vamos a ejecutar el procedimiento anda auto. A ver, vamos a pasarlo al público de vuelta. Anda auto. Lo vamos a andar a 100 kilómetros por hora. Supongamos que por cada 100 gasta un litro y tiene 10 litros. Supongamos algo así. Y por cada vez que informa, me reduce en 1, es decir, vamos a decir que el combustible es igual al valor anterior de combustible menos 1. Este ya no necesitamos informar, pero sí necesitamos que me informe la cantidad de combustible que me queda. Entonces, ejecutaríamos internamente a nafta. Así que nafta debería ser sí una función privada. Una función que solo sea ejecutada internamente. ¿Por qué no externamente? Porque si yo nunca le indiqué qué cantidad de combustible tenía, me va a devolver algo que no... O sea, nada, me va a decir cero. Entonces, a ver, si más o menos entendemos el concepto, si lo hice bien, ejecutamos. Le cargué 10 litros de nafta y lo vamos a andar a 100 kilómetros por hora. Entonces, supongamos que este procedimiento es continuo. Entonces, olvidémonos, seguramente va a haber un bucle que lo va a repetir. Pero vamos a repetirlo del 1 a... no, vamos a repetirlo while combustible sea mayor igual a 2, como para dejar una reserva, ¿no? Entonces, veamos, combustible es 10. Bueno, tenemos nafta, entonces seguimos andando. Hicimos un kilómetro, así que se gastó un litro, por decir, la verdad que no sé si los valores son los correctos, pero más o menos para entender el ejemplo. Y informamos la cantidad de nafta que hay. Entonces solamente me dice que tenemos 9 litros de nafta. Eso obviamente en un indicador de nafta, ¿no? Bueno,
sigue siendo mayor a 2, sí, entonces sigue andando a 100 kilómetros por hora, consumimos 1 litro y, bueno, informamos. Y así hasta que, bueno, llegamos a 2. Obviamente en 2 deberíamos... No, a ver, no debería haber dejado andar eso. No, bien. Eh, eh, A ver, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2. Ah, nunca lo frené, ¿no? Y la cantidad de nafta que tenemos de reserva es 1. Tenemos 1 litro de reserva para ir a una estación de servicio. Bueno, a ver, no hicimos una gran programación hoy, pero entendimos la diferencia de una variable. eh, mm, claro, acá, a ver, pusimos variable. No, no hicimos un buen ejemplo de variable. Eh, bueno, vamos a hacer un ejemplo tonto de variable, porque es lo que me estaría faltando. Dim porcentaje as doble porque va a tener coma para lo que yo quiero hacer. Supongamos, ¿cuál es el máximo que puede cargar el auto? Si dijimos que 10 es la cantidad máxima, el porcentaje actual de combustible sería, pasa que esto habría que calcularlo por cada vuelta, ¿no? Por cada consumo. Porcentaje es igual a el combustible dividido 10. Pero le vamos a aplicar un formato de porcentaje. Y acá lo que vamos... claro, esto lo tendríamos que haber hecho... Esto lo tendríamos que haber hecho acá. Y vamos a poner... hay un... sí. Porcentaje. Creo que el formato lo tendría que haber puesto ahí. Eso lo vamos a ver ahora. De tanque. O de capacidad, ¿no? A ver. No coinciden los tipos. Claro. Como les decía. Porque una cosa es lo que se almacena, otra cosa es la máscara del formato. Format. A ver, ahora sí. Bueno, vamos a hacerlo diferente. Ahí está. Pero me quedo con coma. Así que vamos a multiplicar esto por 100. Por 100. Bueno, ahí está. Eh, Perdón, yo sé que el ejemplo fue muy tonto, pero más que nada la idea era que como íbamos a empezar a utilizar un poco más de propiedades para entender un poco más sobre si vamos a trabajar sobre mails, bueno, las propiedades del mail, ¿quiénes son?
los destinatarios, ¿sí? El cuerpo. Eso lo vamos a manejar como propiedades y no como parámetros. Entonces, nada, mientras el auto sigue andando, ¿sí? Nos va a indicar el porcentaje de nafta y los litros de nafta. Ahora, hicimos un ejemplo de dónde iría una variable, dónde iría un parámetro y dónde iría una propiedad. ¿Sí? También hablamos de alcance para que esta función no sea ejecutada erróneamente desde afuera del procedimiento, del módulo, perdón. Eh, y también, no lo dije, pero hay variables locales que son variables como sería algo muy parecido a la propiedad, solamente que es interno para el módulo, sería una propiedad privada, por decirlo así, y funcionaría para todos los métodos. Acuérdense que métodos son propiedades y funciones. Sería utilizada para todos los métodos del módulo. Así que también, bueno, existe esa chance de utilizar una variable local. Nada, si vos tenés un poco de conocimiento, sos programador y ves que mi explicación fue horrorífica, bueno, considera de que por líneas generales los seguidores de este canal están como recién empezando en lo que es la programación y nada, quizás eh, no, no, no serviría de nada darle una explicación más técnica para que no entiendan nada, ¿sí? La idea es justamente que se entienda y que se empiece a utilizar. Más que nada, la práctica nos va a llevar al buen camino de todas maneras. Pero bueno, hoy vimos estas tres cositas, no vimos una macro, pero vimos estas tres cositas. Sobre variables propiedades, en realidad me faltaría poner parámetros y alcance. eh, y bueno, nada. Espero que te haya gustado el video. Sé que fue un video más aburrido que cualquier otro, amén de que todos los videos de tutoriales de programación no creo que sean muy divertidos que digamos, pero me refiero a que no fue práctico al nivel de que mañana lo vas a utilizar y te va a cambiar la vida. No, pero sí, si se utilizan correctamente, te va a facilitar la vida. O sea, cuando quieras modificar o quieras agregarle algo nuevo a lo que vos estás haciendo, o inclusive si vos ya tenés algo hecho acá y está bien hecho y bien pensado, eso como módulo lo puedes copiar y usar en otro lugar, ¿sí? Porque ya está bien hecho, está bien programado. Entonces, nada, si vos ves que para que un módulo funcione necesita que se almacene de un lugar, de otro lugar, que tome de este lugar, no, sería una locura. Pero bueno, amén de todo eso voy a cortar acá porque ya se hizo más que tedioso. Así que nada, como siempre te digo, si te gustó el video, de todas maneras, dale like, comenta, compartí y suscríbete. Bueno, cualquier duda, comentario, por supuesto, estoy a su disposición y nos estamos viendo. Hasta la próxima.